Gloria a Dios, estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de la radio y todos los que nos ven a través de las redes sociales. Sabemos que estamos llegando a cientos de hogares con este mensaje tan lindo de la palabra del Señor. Amén. Dios es bueno y Dios sigue obrando y va a estar obrando a través de esta su palabra. Ahí donde está, decirle: Señor, háblame a través de esta tu preciosa palabra, Señor. Háblame, Señor. Háblame, que tu siervo oye lo que tú quieres enseñar a mi vida, Señor, a corregir en mi vida, a transformar en mi vida para la gloria de tu nombre. Bien, gloria a Dios, hermanos queridos. Vamos a continuar con el estudio de Hechos. Ya estamos en el estudio número 28. Y le puse como título este mensaje: Cuando Dios está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto. Qué bueno es ser guiados por su Espíritu Santo y que Dios nos esté hablando a través de diferentes maneras, estar sensibles a la voz de Dios para que Dios se glorifique. Estamos en Hechos 10, versículo 17, ya seguimos estudiando y creciendo en esto, gloria a Dios. ¿Se acuerdan que Pedro había tenido una visión, que había tenido hambre y que vio ahí un lienzo atado de las cuatro puntas con muchos alimentos y dijo: no, yo no voy a comer de esto, Señor, jamás? Y el Señor dijo: mata y come, no llamas inmundo lo que yo he santificado. Pero ahora vamos a continuar con este estudio. Está ahí en Hechos 10, versículo 17. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hasta ahí. Amén. Mientras Pedro dice que estaba, en el versículo 17 dice que mientras Pedro estaba perplejo, ¿no? Dentro de sí, Pedro todavía no entendía la visión que había tenido, pero después Pedro más adelante iba a poder entender. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y no entendemos lo que el Señor nos dice? Qué difícil, ¿no? A veces no entendemos, pero el Señor, vieron que siempre nos va llevando hasta que podemos entender, porque sabemos bien que no es bueno que tengamos duda, pero el Señor dice que Pedro estaba ahí perplejo con esa visión que tuvo, todavía estaba como no entendía esa visión. Pero miren que en el versículo 19 dice: les dijo el Espíritu. ¿Vieron que dice ahí? Le dijo el Espíritu. Antes le había hablado una voz, ¿se acuerdan a Pedro? Ahora se nos dice que es el Espíritu que habla a Pedro. Qué maravilloso es cuando sentimos que el Espíritu Santo nos habla. Y cuando nos hace decir y hacer o movernos guiados por lo que Él nos dice. Hermano, cuando el Espíritu Santo te habla, haces, amada, lo que Él realmente te dice, incluso cosas que ni pensabas hacer. Porque sos guiado por Él. Y hace decir, no sé si te ha pasado: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago acá? A mí me ha pasado muchas veces y el Señor me llevó ahí me puso. Y quizás te puede pasar como, ¿se acuerdan Felipe? Que Felipe estaba en un avivamiento y resulta que se armó un revuelo en el libro de Hechos, más atrás, como habíamos estudiado, y el Señor lo mandó a un desierto. Y Felipe había dicho: ¿qué estoy haciendo acá? Pero el Señor lo puso ahí porque tenía un propósito para su vida y sobre todo para que cumpliese con su voluntad. Amén. Eso es lo más importante. Dice que el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Miren, le habló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, ¿sí o no? Claro que habla, y habla claro. Dice 3 hombres, no le dijo que eran gentiles, ¿no? Eso fue para sorpresa de Pedro, porque al Señor le gusta sorprenderlo. Al Señor le gusta romper con toda estructura también, porque Pedro sabíamos bien que era judío, ¿verdad? Y con los gentiles no se llevaban muy bien. Entonces el Señor, miren, no le dice, te buscan 3 hombres. Y él dice que, miren qué palabras le dice en el versículo 20, ¿no? Dice: levántate, pues desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Estas son palabras fuertes que el Señor le habla a Pedro. Dice: levántate, desciende, y no dudes, le dice, no dudes. ¿Vieron? La duda no es de Dios. La duda no es de Dios. Cuando el Señor te manda, vos andá y confía, porque Él
está contigo y por algo te está mandando. Confía en su palabra, confía en lo que el Espíritu Santo te dice. Ahora, ¿por qué dice? Porque yo los he enviado. Amén. El Señor mismo estaba enviando a esos hombres. Entonces vemos que el Señor estaba en el asunto o no estaba en el asunto. Claro que sí, desde el principio a fin. Seguimos ahí en Hechos 10, versículo 21, dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vemos acá entonces que Pedro desciende a donde estaba, ¿no? En el versículo 21, donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Pero bajó guiado por el Espíritu Santo. Miren, el Señor le habla al Espíritu, le habla a Pedro, el Espíritu le habla a Pedro, y Pedro, ¿qué hace? Es guiado por el Espíritu Santo. Ya, aún esos pasos que parecen indiferentes, que parecen algo como que ¿quién presta atención a esos pasos que Pedro está dando? Pero son pasos de obediencia, y ahí es cuando el Señor empieza a desatar la bendición y a unirnos y a ponernos personas delante que el Señor mismo quiere unir. Mire, él ya se levantó y ya empezó a descender como el Señor le había dicho. Pedro bajó guiado por el Espíritu Santo. Todos dice que estaban sorprendidos. Yo imagino que Pedro estaría también sorprendido, ¿no? Mire, dice que Pedro le dice: yo soy el que buscáis. Quizás yo me imagino que estaba golpeando la puerta, había otro hombre atendiendo ahí, y Pedro dice: yo soy el que buscan. Miren qué sorprendente eso, ¿no? Porque eso quizá ni siquiera el hombre le dijo a Pedro ni nada, pero ¿quién le dijo eso? El Espíritu Santo. ¿Eso no es sorprendente? Es maravilloso. Ahora, Pedro quedó más sorprendido cuando me imagino que vio que los que estaban ahí eran todos gentiles, ¿no? Dice, Pedro habrá pensado: ¿pero cómo puede ser que el Señor manda ángeles a hablarle a los gentiles? Es algo extraño, ¿no? Pero el Señor rompe con toda estructura. El Señor manda ángeles a hablar con los gentiles. Dios estaba expandiendo la mente y el corazón de Pedro, como también lo quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 22 dice de hacerle venir, dice ellos, ¿no? Hacerle venir a la casa para oír tus palabras. Ellos traen una invitación a Pedro, lo vienen a invitar a Pedro. Pedro tenía que ir a la casa de Cornelio. ¿Para qué? Que quería oír sus palabras. Un gentil oficial, ¿verdad?, del ejército romano quería oír, ¿qué cosa? El evangelio. ¿A través de quién? De la vida de Pedro. A Pedro nunca le había pasado nada igual. De como judío, ser llamado por un gentil para ir a una casa a que le prediquen el evangelio. Esto es sorprendente. Pedro estaba, creo que, no caía todavía, ¿no? Diciendo: esto que es tremendo. Dice que haciéndoles entrar, en el versículo 23, los hospedó. Vemos el cambio del corazón de Pedro por la manera en que, ¿verdad? Dice haciéndoles entrar. Y eso va todo en contra de toda la costumbre de los judíos, ¿no? Pedro, ¿qué hizo? Los hospedó. Algún judío de aquel entonces les hubiera dicho: miren, todo bien, gracias, voy a ir donde Cornelio, pero acá no pueden entrar. Perdónenme. Ustedes saben bien que yo soy judío, ustedes son gentiles, acá no pueden entrar. O si no, miren, ahí en la esquina quizás hay una posada, pueden ir por ahí y se pueden quedar hasta mañana, y mañana iré hasta la casa de Cornelio. No, acá vemos que Pedro los hizo entrar. Vemos un cambio en Pedro. Y todavía dice que los hospedó. Normalmente, como le digo, eso sería imposible en aquella época, que un judío hospede a un gentil. Pedro fue, ¿verdad?, en contra de sus costumbres y tradiciones, pero jamás fue en contra de la palabra de Dios. Fue obediente. Amén. Entonces, ¿a qué tenemos que hacerle caso? ¿A las costumbres y las tradiciones, o a lo que dice la palabra de Dios? A lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice que al día siguiente se fue con ellos. En el versículo 23, ¿no? Pero extendió el amor de Dios a sus vecinos gentiles. Extendió el amor de Dios a aquellos que
no conocían, a lo que ellos consideraban inmundo, a lo que ellos consideraban pecadores, a lo que no tenían ese gran privilegio, pero nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Hay personas que vos decís, ¿y este merece? Claro que sí. Si lo mereces vos, no lo van a merecer. Aquel que vos decís, este no se merece, sí, el amor de Dios. Mire, dice, les acompañaron también algunos de los hermanos de Jope, ¿no? Pedro pensó, bueno, esto es algo raro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a incluir a alguno de mis hermanitos, algunos hermanos judíos, para que vean lo que está pasando, porque esto es algo raro. O sea, quiso compartir, a ver, para que muchos vean lo que estaba sucediendo. Miren qué sabio fue Pedro al llevar también a otros hermanos. Ahí en Jope, si ustedes se acuerdan, ¿qué sucedió en Jope hace muchos años atrás? Había un hombre llamado Jonás, ¿se acuerdan? Que en Jope, ahí mismo, en ese mismo lugar, era un hombre que huyó del llamado de Dios, ¿verdad? Y pensando que podía escapar del Señor, no quería compartir el amor de Dios con otras personas. Y miren cómo Pedro, a pesar de él estaba examinando, ¿verdad?, sus tradiciones y sus prejuicios a la luz de la palabra, pero él ahora, ¿qué quiere hacer? Extender el amor de Dios a ese mundo caído, a ese mundo que está perdido, llevar el amor de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos como Jonás o somos como Pedro? Estamos en Jope, en el mismo lugar, el Señor nos llama para cumplir con un llamado. ¿Estamos cumpliendo con el llamado de Dios o estamos rehusando, diciendo, no, yo no, esto no es para mí? Los demás, que se pierdan todos. Simplemente con no hacer nada, déjame decirte, estás haciendo mucho. Porque tendrías que estar haciendo y no estás haciendo. A veces tu silencio, tu quietud, tu apatía espiritual hace que el amor de Dios no se extienda por este mundo que se está perdiendo. Y vos y yo somos los mensajeros del Señor y tenemos que ser usados. A Pedro el Señor le cambió la manera de pensar. Lo iba transformando, por supuesto que estaba lleno del Espíritu Santo, pero había estructuras y cosas en su mente que tenían que cambiar. Como también hay en tu vida que hay cosas que tenemos que cambiar. Seguimos ahí en Hechos 24, versículo 24, Hechos 10. Al otro día entraron en Cesarea, miren, 24 horas viajando, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miren qué tremendo esto. Cornelio los estaba esperando. ¿Por qué Cornelio los estaba esperando? Porque Cornelio sabía que él había mandado a buscar un hombre, que el Señor dijo que este hombre iba a venir a hablarle la palabra. Cornelio la tenía clara. Clarísima la tenía Cornelio, ¿no? Ahora él lo estaba esperando. Esto era algo, ¿verdad?, organizado por ¿quién? Por Dios. Dios había organizado esto. Cornelio invitó a un hombre que no conocía, pero que quería conocer. Porque si el Señor le dijo, anda a buscar a Pedro, él habrá pensado, si el Señor me mandó, algo especial tiene este hombre. ¿Quién es este hombre que el Señor me mandó a buscarlo, no? Cornelio lo estaba esperando con fe. Por supuesto, miren si tendría fe Cornelio, que dijo, muchachos, miren que mañana va a venir un siervo del Señor a mi casa, porque el Señor me mandó un ángel en visión, lo pude ver, lo mandé a buscar y él va a venir porque aquí está el Señor en medio de todo esto. ¡Wow! Cornelio dijo, pará, voy a buscar a mis familiares para que escuchen la palabra de Dios. Voy a buscar a mis más íntimos, a los que más quiero, a los que más, ¿verdad?, necesitan de Dios. Y él dice que llenó su casa, miren, de personas esperando por fe, esto por fe, que viniera el siervo de Dios a predicar el Evangelio. Esto es fuerte, hermano. Ahora dice que salió Cornelio, ¿no?, en el 25, a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio no conocía a Pedro, pero pensaba que era un hombre, ¿verdad?, muy especial de Dios, así que postrándose a sus pies, adoró. Una reacción, ¿verdad?, entendible, pero muy incorrecta. A veces las emociones nos llevan a hacer cosas, ¿verdad?, que no son correctas. Cornelio se ve que estaba muy emocionado y como no entendía cosas todavía y él tenía que aprender, por supuesto cometió ese error. Se postró y quiso adorar a Pedro. Pero vemos que Pedro corrigió a Cornelio, ¿verdad? Le dice en el 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre.
Cornelio no tendría que haber adorado a Pedro y Pedro tampoco tendría que recibir la adoración de Cornelio. Eso es lo correcto. Cada vez que la Biblia menciona, ¿no? O vemos adoración de hombres o de ángeles, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Son rechazadas esa adoración. Son rechazadas. Los hombres de Dios y los ángeles de Dios no permiten que se les adore. Amén. Así que si a un ángel se te aparece y vos te postrás y le adorás y no te levantas porque es otro tipo de ángel. Ya te voy avisando. Porque no permiten, porque el único que es digno de ser adorado y glorificado es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? En Apocalipsis 19:10 dice, ¿no? ¿Se acuerdan Juan cuando sube al cielo y de repente también está viendo muchas cosas, está muy emocionado, está realmente perplejo? Pero él también, mira, al siervo Juan le pasó algo similar. Miren, yo me postré, dice, a sus pies para adorarle a quien, a un ángel, Juan, el apóstol. Y él me dijo, mira, no lo hagas, le dijo el ángel. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué dice después? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿A quién tenemos que adorar? Adora a Dios. El único que tenemos que adorar es al Señor. Jesús mismo recibió adoración, ¿se acuerdan? Cuando caminó siendo hecho hombre por aquí, por la tierra. Él fue adorado. En Mateo 8:22 dice, Mateo 8:2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, se postró ante el Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué hizo el leproso? Le reconoció como Señor y se postró ante Jesús, lo adoró. En Mateo 14:33 también, vamos a ver ahí. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan la tormenta? Que Jesús se levantó, reprendió, dijeron, wow, este realmente es el Hijo de Dios. Hermano, ¿y ellos qué hicieron? Automáticamente lo adoraron. Jesús les dijo, no me adoren. No, ¿verdad que no? Los dejó que los adoraran porque Él es Dios. En Mateo 15, también versículo 25, entonces dice, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Miren, cuando pasamos por problemas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Adorar a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay problemas? Primero que nada, adorar a Dios. Dice la mujer, se postró ante el Señor, dijo, socórreme después, pero primero que nada le adoró, aún en los peores momentos. En Mateo 28, versículo 9, dice que he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Se acuerdan cuando Jesús se había resucitado? Ellas le adoraron. Esto muestra que Jesús es más que un hombre y mucho mayor que cualquier ángel. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Lucas 4, versículo 8, respondiendo Jesús les dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, miren, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? A Él solo servirás, a Él solo adorarás, porque está escrito. Ahora vemos que lamentablemente hay religiones, ¿sí o no?, que adoran cualquier cosa, se postran ante hombres, gente que se hinca delante de las imágenes. Y déjame decirte que detrás de cada estampita, de cada imagen, hay un demonio escondido. Hay un demonio escondido. Y hace que la gente se postre y está adorando a los demonios de Satanás. Vas a lugares, la gente se postra delante de personas. Eso es idolatría. Y el único que tenemos que postrarnos delante del Señor. Pedro se negó a ser, ¿verdad?, adorado por Cornelio o que Cornelio pensara que él era un Dios. Jamás. Él lo corrigió con amor, ¿no? Con respeto. Le dijo, no lo hagas, le dijo, no lo hagas. En Hechos 10, versículo 27, seguimos. Y hablando con él, entró, miren, y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que
a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Vieron? Él entró. Ya Pedro mostró que su corazón y mente ya habían sido cambiadas. Ya había hospedado a la gente, ya había ido ahí y entró. Y él mismo lo aclara. Dice, ustedes saben perfectamente bien que esto nosotros jamás lo hacemos. Pero el Señor me aclaró. Está cambiando la mente de Pedro. Aprendió la lección a través de cuál era esa visión. ¿Se acuerda que él bajó sin saber cuál era la visión? Pero ahora ya está sabiendo. ¿Vieron qué lindo cuando nos movemos guiados por el Señor? El Señor en ese mover vamos aprendiendo realmente qué es lo que Él nos está mostrando y cuál es el propósito por el cual Él nos muestra las cosas. ¡Gloria a Dios! En este capítulo vemos la conversión, vamos a ver la conversión de Cornelio, ¿no? Pero también vamos a ver la transformación de Pedro. Dos cosas que el Señor está obrando poderosamente. Somos convertidos, pero a veces tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados? Ya están convertidos ustedes, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero tenemos que ser transformados. Dice que Él les dijo, Él les explicó, ¿no? Dice ahí, Él les explicó. Pedro entendió que la visión que se trataba, de verdad, no era de alimentos, sino que era de personas. Era de personas, dice, a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces vemos acá que también esto también se aplica a que estos alimentos, ¿se acuerdan que eran kosher? ¿Se acuerdan esos alimentos que no eran kosher? Acá también se aplica también a las personas. El Señor dice, no llames inmundo. No llames inmundo a las personas. Aunque también la forma en que comemos también, si es saludable o no saludable, también nos afecta a nosotros. Sabemos que sí, ¿no? Tenemos que comer bien. Tenemos que alimentarnos bien. ¿Por qué? Por nuestra salud. Y sobre todo ahora que a la comida le ponen cualquier cosa para matarnos. Es clarito esto, es así. Pero oramos por los alimentos, claro que sí, pero tenemos que tener cuidado cómo nos alimentamos. Y también cómo nos alimentamos en lo espiritual. Y también con qué tipo de gente nos juntamos. Porque hay algunos que también nos contaminan y hay algunos que también, ¿verdad? Acá vemos un caso especial porque el Señor trata con gente para que el Señor lleve su palabra y para que se conviertan a Cristo. Pero hay personas que son enviados por el mismo diablo y tenemos que tener discernimiento y entendimiento. Decir, no, esta persona no, hermano. Esta persona no es kosher. Esta persona me va a contaminar. El mismo Jesús también lo explicó a través de los alimentos. Miren que no todo lo que entra en el vientre, ¿se acuerdan? En Marcos 7:18 ahí, ¿no? También vosotros estáis así sin entendimiento, le dice, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Está hablando de los alimentos, ¿no? Porque no entra en su corazón, está hablando de otra cosa acá, sino que en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero también, si vemos en 1 Corintios 5, versículo 11, que el apóstol Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos, miren, llamándose hermanos, o sea que no son hermanos, son gente usada por el mismo enemigo, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún compartáis, ni siquiera comáis, dice. Con el cual, con esa persona ni siquiera coman, no estén juntos con esa persona. Tenemos que alejarnos, porque nos hacen mal. Amén. Hechos 10, versículo 30, seguimos. Miren qué tremendo. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, ¿se acuerdan que le hemos leído esto? Y a la hora 9, mientras se oraba, en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída, y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tremendo esto. Acá vemos en el versículo 30 entonces ¿qué hacía Cornelio? Oraba, dice él, en mi casa. ¿Cuál era? Yo me imagino, ¿cuál sería la oración de Cornelio? ¿Cuál sería la oración de Cornelio?
Porque para que el Señor moviera, miren todo lo que movió el Señor por una oración, ¿eh? ¿Se dan cuenta de eso? Todo lo que movió el Señor, yo le digo, ¿cuál sería cuando vea a Cornelio le voy a preguntar a Cornelio, ¿cuál sería tu oración? Revélame la verdad, no sé, quiero conocerte, no sé. La oración de Cornelio, porque vemos que se mide todo lo que hace el Señor, y no solamente a él, porque después esto vamos a ver que impactó a todos los que estaban ahí. Fue tremendo. Dice que él estaba en ayuna, mire, no era cualquier oración, estaba en oración y era más importante la oración, el tiempo ese ahí, que cualquier tipo de alimento. Él estaba en oración, era un tiempo, ¿verdad?, de oración. Entonces fue una oración muy intensa, ¿verdad? Y era evidente que fue una oración muy intensa porque el Señor le respondió, le mandó un ángel del Señor. Él buscó a Dios diligentemente y Dios se reveló a Cornelio. Cuando oramos y buscamos al Señor de todo corazón, porque queremos saber y queremos que se cumpla su voluntad en nuestras vidas, el Señor responde, déjame decirte. El Señor te va a responder. Versículo 31 dice, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Es tremendo, ¿no? Porque aún Cornelio no estaba convertido. No era cristiano Cornelio. No había nacido de nuevo. Pero sin embargo el Señor respondió, ¿verdad?, la oración de Cornelio. Versículo 33 dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Miren, Pedro estaba viviendo el sueño de cualquier predicador. ¿Se imaginan que ya está todo pronto? Porque yo me ponía en el lugar de Pedro, llegar a un lugar y todo pronto, cuando uno a veces tiene que estar remándola, ¿no? Y Pedro estaba todo pronto ahí, todo gente hambrienta de la palabra, como cantábamos hace un rato, tenían hambre del Señor, querían escuchar el mensaje del Señor, ¿verdad? Su audiencia estaba atenta y bien preparada. ¿Por quién? Pregunto. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había preparado todo, el ambiente, el lugar, para que hubiera esa unión y esa conexión divina agendada desde los cielos. Muy fuerte esto. El mensaje de Pedro estaba, ¿verdad?, a punto de predicar. También ya estaba preparada, porque Pedro, me imagino, en el camino, Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Por qué será esto que voy a hablar? Me imagino que Pedro ya venía orando, ¿sí o no? ¿Cómo lo encuentro, Señor, orando, sí o no? Me imagino en el camino orando. Hermano, ayer también me llamaron a mí para ir a un hospital a ver una abuelita que está partiendo con el Señor, 99 años. Dice, pastor, cuando pueda, venga, porque, no sé, sentimos al Señor que tiene que venir a orar por mi abuelita. Llego allá, 99 añitos la abuelita. Y una hija de Dios, una hermana nuestra. Una mujer de fe que adoró al Señor hasta poquitos meses atrás. Ella quería llegar a los 100 años adorando al Señor. Mire, tremendo. Y fui allá y yo decía en el camino, Señor, ¿qué quiere que haga? Porque ella ya está salva. Ya está salva. ¿Para qué voy a ir, Señor? Y el Señor me iba hablando en el camino, me iba hablando en el camino. Y llegué allá y el ambiente ya estaba preparado, la gente que estaba ahí ya estaba preparada. Y lo que hablaba y lo que decía, ellos estaban muy atentos a cada cosa que decía. Porque el Señor ya había preparado, el Espíritu Santo ya... Y yo le dije, no vengo acá quizás sí a orar por la abuelita, pero más que nada el Señor me mandó para orar por ustedes y hablar de ustedes de la palabra del Señor. Y les pregunté a ellos, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál sería la última petición de ella? Siendo una hija de Dios y siendo una adoradora del Señor, ¿cuál hubiera sido su última petición? Y todos me quedaron mirando. Y les dije, ¿ustedes no creen que ella hubiera querido que todos ustedes siguieran sus pasos como ella hizo seguir los pasos de Jesucristo? Porque fue un ejemplo para ustedes y todos decían, sí, es verdad. Siempre nos decían, bueno, yo creo que su última petición hubiera sido que ustedes se entregaran a Jesucristo. Y ahí oré por todos ellos. Pero el Señor ya tenía todo preparado. Y cuando iba en el camino el Señor me iba hablando. E incluso en un momento dije, pero porque el Señor me dijo, y todo el mundo dijo, quedó así atento cuando yo dije eso, ¿no? Porque sabían que el Espíritu Santo ya me había hablado y cada cosa que yo decía, ellos la recibían. Y fue una reunión de victoria. Amén. Porque el Espíritu Santo me llevó. Yo ni pensaba ir, estaba preparando este mensaje para hoy. Y dije, ay Señor, no me va a dar el tiempo, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y fui hasta allá y al hospital y oré por ella, oré por la familia, di palabra
y después volví y acá estoy predicando el mensaje que el Señor me mandó a hacer. Pero, hermano, ¿estamos para eso, sí o no? Ahora, Pedro fue preparado por el Espíritu Santo, como les digo. Los que estaban ahí también fueron preparados para oír. Somos, ¿verdad?, tremendamente bendecidos cuando nos preparamos para oír la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia, ¿cómo veniste a la iglesia? ¿O cómo vas a la iglesia? ¿Vas preparado? ¿Vas diciendo, Señor, háblame? Hoy me vas a hablar, Señor. Hoy vas a hablar de mi vida. Te puedo asegurar que cuando vas preparado, cuando vas buscando, el Señor te va a hablar y te va a bendecir y te va a usar. Claramente. La mejor manera de venir es con un corazón dispuesto. Sé que cuando predicamos la palabra tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tenemos que prepararnos. Pero porque el Señor nos lleva a estar tiempo con Él y a buscar su presencia y decir, Señor, ¿qué tú quieres hablar a la iglesia? ¿Qué tú quieres hablar a aquellos que ni siquiera te conocen? Porque los que estaban ahí ni siquiera conocían al Señor, pero lo iban a conocer muy poco, en poco tiempo. Lo iban a conocer. Cuando fui al hospital ayer, yo sabía que había personas que no conocían al Señor y que lo iban a conocer. Pero porque el Señor me dijo. Y le dije palabras puntuales. Incluso le dije a esa persona, tu abuela te dijo esto y esto. Ella me decía sí. Quedaban sorprendidos, lloraban, los ojos llenos de lágrimas. Porque el Espíritu Santo estaba hablando en ese momento, estaba siendo guiada la conversación por su Santo Espíritu. No por mí, era Él en medio de esa reunión. Me imagino esta reunión de Cornelio sería una multitud de gente. Pedro estaba como pez en el agua. Pero cuando Dios prepara el mensajero y a los que están para oír el mensaje, ahí vemos que es cuando Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Hermano, yo quiero estar en los asuntos de Dios y quiero que Dios esté en mis asuntos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces suceden cosas tremendas y maravillosas cuando estamos siendo guiados por su Santo Espíritu. Y a veces cuando no entendemos la visión, cuando no entendemos aquello, cuando decimos, ay no, porque este es gentil, ay no, porque aquello, hermano, el Señor rompe con todo eso y te usa para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que quiere hacer en tu vida, usarte para su gloria. Amén. Por eso esta enseñanza que el Señor nos deja a través de Pedro, a través de Cornelio, de gente que ni se conocían, como me pasó a mí ayer, ni los conocía. Pero amén, fue una reunión preciosa. Me encontré con una hermana en su último momento. Una hermanita que yo decía, wow, tiene más años que yo. Hermano, se había convertido con 20 años. Tenía, ¿cuántos años de servicio? 70 años de servicio al Señor, hermano. Gloria a Dios. Estaba ante una guerrera y tuve el privilegio de conocerla en su último momento. Yo decía, gracias, Señor. Y me decían, gracias por venir para todo. Digo, no, gracias a ustedes por invitarme a venir a este encuentro tan precioso. Es una bendición realmente. Yo decía, gracias Señor, gracias Señor, porque era un momento único, que quizás en la tierra sea la última vez que la haya visto, pero después nos encontraremos con ella en la eternidad. Amén. Y también impartí paz de parte del Señor. El Señor me decía, vas a llevar paz a ese lugar, vas a llevar paz. Y yo decía, wow, sí. Y tenían dudas también, me preguntaron cosas que tenían dudas. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos acá? La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice... Ellos estaban prontos para escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. Lo mismo que Pedro. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias por esta enseñanza del libro de Hechos, Señor, que vamos creciendo y conociendo cada día más cuáles son tus propósitos, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga usando, Señor. Queremos ser sensibles a tu voz. De ahí donde estás tú también viendo este mensaje a través de la red en tu casa, a través de tu móvil, escuchando el mensaje a través de la radio, abrir tu corazón al Señor y decirle como le dije yo al Señor hace muchos años, Señor, háblame, entra en mi vida, quiero conocerte, como Cornelio que estaba desesperado por conocer al Señor y por eso llevó a toda su familia
al conocimiento de la verdad, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Gracias porque nosotros ahora somos tus mensajeros, Señor, somos como Pedro, y Señor, y te pedimos que quites toda estructura, toda costumbre, aquello que quizás impida para que podamos cumplir, Señor, con tus propósitos. Úsanos, Señor, para tu gloria, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, que podamos dar pasos de fe, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos escuchar tu voz claramente para poder, Señor, llevar vida, llevar esa palabra de vida, ese mensaje de salvación, para que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos para la gloria de tu nombre. Gracias por esta tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.